¿Qué harías si lo único que todos los demás habían desechado resultara ser lo único capaz de salvarte? En una abrasadora tarde de agosto de 1892, un vaquero que volvía a casa por el desierto de Nuevo México tropezó con un caballo medio muerto. Estaba golpeado, quemado y atado con alambre, como si alguien quisiera borrarlo del mundo. Debería haber seguido de largo. La mayoría de los hombres lo habría hecho. Pero lo que eligió hacer en su lugar desveló un secreto que hombres poderosos habían enterrado. Encendió un fuego que consumiría todo un legado y forjó un vínculo que ninguna crueldad podría romper. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Si estás listo para descubrir cómo un caballo destrozado y un vaquero solitario cambiaron su destino, entonces ponte cómodo. La historia comienza en un camino polvoriento donde la muerte debería haber ganado, pero no lo hizo. El sol de agosto colgaba bajo y despiadado sobre el desierto de Nuevo México. Alargaba cada sombra sobre el polvoriento camino que serpenteaba hacia Silver Mesa. El calor vibraba sobre la tierra roja, convirtiendo el horizonte en un espejismo ondulante. Caleb Turner entrecerró los ojos para protegerse del resplandor mientras cabalgaba hacia el rancho Red Hollow. Llevaba un pequeño saco de provisiones de Dry Creek atado a su silla. Había hecho ese viaje cientos de veces, pero algo en el silencio de esa tarde se sentía más pesado. Era como si la propia tierra estuviera conteniendo la respiración. No fue hasta que su caballo redujo la velocidad por sí solo que Caleb lo notó. Vio un bulto inmóvil junto al camino, medio enterrado bajo el polvo, arrastrado por el viento. A primera vista, pensó que podría ser una rama caída o una lona desechada, pero a medida que se acercaba, la silueta se perfiló como algo inconfundiblemente vivo. Un caballo, o lo que quedaba de uno. Caleb se bajó de la silla, sus botas crujiendo sobre la grava. La criatura ante él era un fantasma de fuerza. Un semental gris plateado cuya piel estaba manchada de sangre seca y largas y furiosas ronchas. Las costillas a lo largo de su costado temblaban con respiraciones superficiales. Dos patas traseras estaban cruelmente atadas con alambre de púas. El metal se clavaba tan profundamente en la carne que vetas de color rojo oscuro se habían secado a su alrededor como óxido. Los ojos del semental se abrieron de golpe cuando Caleb se acercó. Eran salvajes, dilatados, aterrorizados. Tranquilo, murmuró Caleb, con las manos en alto. No estoy aquí para hacerte daño. El caballo no le creyó. Cuando Caleb se arrodilló para inspeccionar el alambre, el semental se irguió de un salto. Lo hizo con un estallido de pánico para el que no debería haber tenido fuerzas. Lanzó una cosa a ciegas. Un casco cortó el aire donde había estado el hombro de Caleb un instante antes. Él retrocedió tambaleándose, con un dolor agudo cuando el borde de un casco lo rozó. Pero no maldijo, no reaccionó con ira, simplemente se estabilizó y observó al animal temblar violentamente, con todo su cuerpo contraído por el miedo. Dios mío, susurró, ¿qué te han hecho? El caballo intentó ponerse de pie de nuevo, pero se desplomó sobre sus rodillas, temblando. Caleb esperó a que los temblores se calmaran. Luego se agachó, moviéndose lentamente como un hombre que intenta no asustar a un incendio forestal. Comenzó a cortar el alambre con su cuchillo, cada movimiento deliberado. En el momento en que el último trozo retorcido se soltó, el semental se apartó bruscamente. Sus cascos luchaban por encontrar apoyo. Logró arrastrarse unos metros antes de desplomarse de nuevo. Sus costados se agitaban y la espuma se acumulaba en sus labios. «No vas a sobrevivir aquí fuera», murmuró Caleb. «Vamos, ahora». Le pasó una cuerda suave sin apretar alrededor del cuello, con cuidado de no tensarla. El caballo se encogió, pero no luchó. Su espíritu casi había sido aplastado, pero no del todo. Todavía había algo ardiendo en esos ojos, algo herido pero no vencido. Paso a paso agónico, Caleb guió al semental hacia el rancho Red Hollow. El sol se hundía más bajo mientras caminaban. El viaje de una hora se alargó hasta convertirse en algo que se sentía más pesado que las millas. Era como si estuviera guiando a un alma herida a través del umbral de la propia muerte. Para cuando el rancho apareció a la vista,
La respiración del caballo era entrecortada. Caleb casi lo llevaba a rastras con la cuerda. En el momento en que entraron en el establo, el instinto de supervivencia del semental resurgió. Se lanzó de lado, estrellándose contra las paredes de madera con una fuerza que hizo temblar las vigas. Llovieron polvo y astillas. Tranquilo, tranquilo, chico. Caleb intentó calmarlo, pero cada ruido metálico, cada raspón enviaba al animal a otro frenesí. Martha Green salió corriendo de la casa, con el delantal al vuelo. ¡Santo cielo, Caleb! ¿Qué es ese escándalo? Antes de que pudiera responder, Eli Boone llegó corriendo desde el corral. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al caballo agitándose. «Esa cosa está loca», declaró Eli. «Necesitarás un látigo para enderezarlo». Caleb respondió más bruscamente de lo que pretendía. «Nadie toca un látigo cerca de él. Nunca». Eli parpadeó, sorprendido. Martha se cruzó de brazos mirando el desastre que Caleb había traído a casa. «Este rancho apenas se mantiene a flote tal como está», advirtió. «Y tú traes algo medio muerto y completamente loco». «No fue una elección», respondió Caleb. «Habría muerto ahí fuera». Convencida o no, Martha suspiró profundamente y se retiró a la casa. Eli murmuró algo por lo bajo antes de dejar a Caleb solo en el establo con el animal tembloroso. Caleb cerró la puerta del box suavemente. Luego se sentó en una paca de heno afuera, con los brazos apoyados en las rodillas. Se quedó allí toda la noche. El semental no comió el heno, no tocó el agua. Se quedó en el rincón más alejado, con la cabeza baja. Sus músculos estaban bloqueados por una tensión que no tenía nada que ver con una herida física. Al amanecer, su respiración salía en soplos suaves, demasiado rápidos, demasiado superficiales. A la segunda mañana, sin mejoría, Caleb mandó a buscar a la doctora Emily Carter. Era la única veterinaria en 30 millas a la redonda. Emily llegó con su maletín médico colgado de un hombro estrecho y el pelo trenzado firmemente contra el viento. Estudió al caballo desde la distancia. Sus cejas se fruncieron al ver su postura. «Esto es trauma», murmuró, «no solo una herida». Cuando se acercó al box, las orejas del semental se aplanaron contra su cráneo. Retrocedió, con los cascos raspando la pared. Emily se quedó quieta, con voz tranquila. «Está bien, chico. No te tocaré a menos que me dejes». Lentamente, con Caleb a su lado para estabilizar al caballo, Emily examinó sus heridas. Un surco profundo recorría el cuello del semental, donde un bocado de metal o una cadena habían rozado durante demasiado tiempo. Trazó viejas cicatrices en su lomo, algunas mal curadas, otras aún en carne viva. Las patas traseras. La voz de Emily bajó. Estos cortes no fueron accidentales. Alguien lo ató con fuerza. Revisó los cascos. Si tuviera que adivinar, lo erraron mal a propósito. Cada paso debió arder como el fuego. Finalmente, Emily se agachó para inspeccionar el muslo, apartando el polvo suelto. Su mano se detuvo. «Aquí hay una marca», dijo. «O lo que queda de una». Caleb se arrodilló, frunciendo el ceño ante el contorno tenue y deformado de un símbolo quemado. Estaba casi borrado, pero no del todo. «Alguien intentó destruirla», dijo Emily. «Con ácido, tal vez. No querían que este caballo fuera identificado». Caleb sintió un escalofrío incluso con el calor. ¿Por qué alguien llegaría tan lejos? Emily negó con la cabeza. «Ese no es un caballo salvaje, Caleb. Alguien fue su dueño, y alguien lo quería muerto». Después de que Emily se fuera, dando instrucciones para su cuidado, Caleb regresó al establo. Esta vez, sin nada en las manos. Las herramientas, las cuerdas, incluso los cubos de agua parecían asustar al animal. Así que esa noche, al igual que la anterior, se sentó en silencio fuera del box. Se apoyó contra la pared con el sombrero calado. No habló mucho, salvo por alguna tranquila palabra de consuelo. «No voy a apurarte, no voy a hacerte daño». Pasaron las horas. El semental permaneció rígido en el rincón, como una sombra pintada en la pared. En la tercera noche, la luna colgaba delgada y pálida sobre el rancho. El establo estaba en silencio, salvo por el suave susurro del heno.
Caleb se sentó con las piernas cruzadas cerca de la puerta del box. Se quitó las botas y apoyó las manos abiertas en el suelo de tierra, mostrando al semental que no tenía nada que usar contra él. No se movió, apenas respiraba. En algún momento después de la medianoche, lo oyó. Un leve movimiento de cascos, una inhalación lenta y temblorosa. El semental dio un paso adelante. Se detuvo a mitad de camino, con la cabeza baja. Sus orejas se movían con cada pequeño sonido del rancho dormido. Caleb se mantuvo perfectamente quieto. Otro paso, otra pausa. Un suave gruñido de esfuerzo. Luego el caballo estuvo al alcance de su mano, su aliento cálido y desigual contra la palma abierta de Caleb. Olfateó sus dedos con cautela, luego retrocedió bruscamente. Por un instante Caleb pensó que el frágil momento se había roto, pero regresó, esta vez bajando la cabeza por completo. Caleb contuvo la respiración mientras el hocico del semental rozaba su piel, delicado y curioso. Después de unos segundos, el caballo extendió ligeramente el cuello y tomó un bocado vacilante de heno de su mano. «Ahí tienes», susurró Caleb. No sonreía a menudo, pero lo hizo entonces. «Bienvenido a casa». A la mañana siguiente, el cambio fue sutil, pero inconfundible. Cada vez que Caleb pasaba por el establo, el semental, todavía receloso, todavía propenso a encogerse, lo observaba. No con miedo, sino con reconocimiento, con algo que algún día podría convertirse en confianza. Cuando Caleb se acercaba, el caballo no retrocedía tanto. A veces incluso se inclinaba ligeramente en su dirección, como atraído a pesar de sí mismo. Pero el frágil progreso se desvanecía al instante cada vez que Eli se acercaba. En el momento en que el joven peón hablaba en voz alta o dejaba caer una herramienta, el semental se encogía en el rincón. Sus músculos se tensaban como alambres estirados. Incluso la voz de Martha lo inquietaba a veces, especialmente cuando regañaba a Eli por su torpeza. Sin embargo, cada vez que Caleb regresaba, la respiración del semental se calmaba. Sus orejas se inclinaban hacia él, sus ojos suavizaban su brillo salvaje, atenuándose lo suficiente para revelar la inteligencia que había debajo. Una tarde, mientras Caleb se sacudía el polvo del abrigo, se encontró hablando en voz alta sin querer. «Fantasma», dijo, probando la palabra. El pelaje plateado del semental brillaba débilmente donde un rayo de sol cruzaba su lomo. Patas largas, músculos delgados, un espíritu casi borrado, pero no del todo. «Fantasma», repitió Caleb. «Parece apropiado». El caballo no entendió el nombre, todavía no, pero levantó la cabeza, encontrando su mirada con ojos que contenían historias de dolor, resistencia y algo más. Algo que se negaba a morir, incluso cuando todo lo demás le había sido arrebatado. Desde ese momento, el nombre se quedó, y desde ese momento, el caballo plateado, roto, golpeado y casi borrado del mundo, ya no era solo un animal abandonado en el camino. Era Fantasma, y Fantasma había elegido a Caleb. ¿Hizo bien Caleb en llevar a Fantasma a casa? ¿O esa elección los puso a ambos en peligro? ¿Y por qué un caballo como Fantasma fue golpeado y abandonado para morir en medio del camino? Dinos qué piensas en los comentarios y no olvides suscribirte antes de que entremos en la parte más poderosa de la historia. 3 días después de que el semental gris plateado finalmente aceptara comida de su mano, Caleb Turner cabalgó hacia Dry Creek. Lo hizo bajo un cielo blanqueado por el calor. Fantasma estaba estable, todavía asustadizo, todavía con heridas que la carne no podía mostrar, pero vivo. Caleb necesitaba un ungüento para el dolor y antibióticos antes de que una infección se llevara el frágil progreso que habían logrado. Dry Creek era un polvoriento pueblo minero con más cantinas que iglesias. Un lugar donde las noticias viajaban más rápido que la diligencia. Cuando Caleb entró en la tienda de Harlow, el aire cambió con el frescor de la sombra y el parloteo de los hombres locales. Se reunían allí con la misma fiabilidad con la que las plantas rodadoras se acumulaban en las vallas. «Te lo digo, Hale está acabado», dijo un hombre, apoyado en un barril de harina. «Victor Hale lo perdió todo después de esa maldita última carrera». Caleb se detuvo, con la mano suspendida sobre una lata de polvo antiséptico,
Otro hombre resopló. Perdió todo, pero todavía es dueño de la mitad de Texas. Pero perder a Silver King, eso fue lo que lo destrozó. Caleb se giró lentamente. Silver King, el nombre revoloteó en su memoria como una chispa en la hierba seca. Ese caballo era una leyenda, continuó el hombre. 12 carreras, 12 victorias. La cosa más rápida sobre 4 patas a este lado del Mississippi. La gente decía que no corría, que flotaba. Y entonces un tercer hombre intervino, con los ojos muy abiertos para dar efecto. Se rompe una pata o algo así y desaparece, justo después de que Hale apostara todo el rancho en una carrera amañada. ¡Pum! Hale se despierta en bancarrota. Ni siquiera podía pagar a los mozos de cuadra. Despidió a la mitad de ellos. Algunos dicen que destrozó su propio establo en un ataque de ira, añadió el primer hombre. Rompió linternas, rompió boxes, gritó el nombre de Silver King como un loco. Caleb sintió que su pulso se ralentizaba y luego se aceleraba. Silver King, un caballo descrito con un pelaje gris plateado. Un caballo cuya velocidad era sobrenatural. Un caballo que desapareció justo después de lesionarse. Tragó saliva. Los huesos temblorosos de Fantasma. El pelaje plateado de Fantasma. El pánico de Fantasma al sonido del metal. Las brutales cicatrices de Fantasma. Se quedó inmóvil mientras los hombres seguían hablando. Pero ya había oído suficiente. Cuando finalmente compró las medicinas y montó su caballo, su mente ya no estaba en Dry Creek. Ya corría de vuelta hacia el rancho Red Hollow, hacia el box y la criatura rota que esperaba allí. Emily Carter estaba examinando los cascos de Fantasma cuando Caleb regresó. Tenía el ceño fruncido por la preocupación mientras trazaba con un dedo cerca de las viejas heridas. ¿Qué tan grave?, preguntó Caleb, dejando los suministros. Emily miró por encima del hombro. Bastante grave. Quienquiera que fuera su dueño no usó las cerraduras incorrectamente por accidente. Esto fue intencional. Cada paso debió arder. Caleb respiró hondo. Emily, hoy oí algo sobre un caballo llamado Silver King. Emily levantó la vista, curiosa. El caballo de carreras, sí, pelaje gris, rápido como el demonio. Desapareció después de que Hale perdiera una fortuna. Emily se enderezó. Victor Hale, el mismo Hale que es dueño de Hale Racing Grounds. El nombre de ese hombre está por todos los circuitos de carreras. Caleb asintió. Dijeron que Silver King desapareció, y Hale lo perdió todo justo después. Dudó antes de continuar. Fantasma coincide con todas las descripciones que oí. Emily frunció el ceño, pensativa. Déjame comprobar algo. Sacó una pequeña botella de tinte oscuro de su maletín y lo aplicó suavemente sobre la tenue y destrozada cicatriz en el muslo de Fantasma. Lentamente, bajo el contraste de la mancha, una marca comenzó a aparecer. Tenue pero inconfundible. Una letra parcialmente destruida. H. La mandíbula de Emily se tensó. Esa es la marca de Hale Racing. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego Emily murmuró, casi para sí misma. Alguien no solo quería que este caballo desapareciera, querían que fuera borrado. Caleb sintió una ira fría y constante instalarse en sus huesos. Fantasma no fue abandonado. Fantasma no era no deseado. Fantasma era un secreto que alguien había intentado matar. Y Silver King, un caballo que valía miles. Un caballo que podría derribar el imperio de un hombre si hablaba. No es de extrañar que lo destrozaran hasta hacerlo sangrar. Caleb extendió la mano y la posó suavemente en el cuello de Fantasma. Creo que ahora sé quién eres. Fantasma se encogió al principio, luego se relajó con el contacto. 2 días después, una nube de polvo apareció en el camino del norte. 3 jinetes se acercaban con determinación. Caleb salió del establo, su mano rozando instintivamente la empuñadura del revólver en su cadera. Liderando el grupo iba un hombre bien vestido, con un abrigo oscuro a pesar del calor. Su cabello estaba peinado hacia atrás con aceite caro y anillos brillaban en ambas manos. Su rostro era apuesto pero endurecido, como el de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Victor Hale. Incluso sin una presentación, Caleb lo supo. En cuanto Hale lo vio, levantó la barbilla y desmontó con una elegancia practicada.
Señor Turner, dijo Hale suavemente, aunque nunca se habían conocido, he oído que está albergando algo que me pertenece. La espalda de Caleb se puso rígida. ¿Ah, sí? Hale dio un paso adelante. Un semental gris plateado, de unas 16 manos, con una cicatriz sobre el flanco izquierdo. Asustadizo, pero valioso. Caleb se interpuso entre Hale y la puerta del establo. Tendrá que ser más específico. La sonrisa de Hale no llegó a sus ojos. Me gustaría ver el caballo. Ellie, que había estado cortando leña cerca, se acercó. Sus manos flotaban cerca del mango de su hacha. Martha se asomó desde el porche, con expresión tensa. Hale inspeccionó el rancho con el aire de un hombre que evalúa una propiedad que ya posee. Lo haré simple, dijo. Usted tiene algo robado de mis terrenos de carreras. ¿Robado? Preguntó Caleb con calma. ¿Tiene pruebas? Hale hizo un gesto despectivo con la mano. El animal sabe a dónde pertenece. Eso no es una prueba, replicó Caleb. Eso es una ilusión. Un músculo en la mandíbula de Hale se crispó. Abra la puerta, señor Turner. No. Una sola palabra golpeó el aire como un martillo. Antes de que Hale pudiera responder, un sonido interrumpió el enfrentamiento. Un relincho agudo y aterrorizado desde dentro del establo. Fantasma. La voz de Hale aparentemente lo había alcanzado. El semental se estrelló contra la pared del box, sus cascos golpeando frenéticamente. El metal resonó y la madera gimió. Caleb se giró, abriendo la puerta del establo de golpe, justo a tiempo para ver a Fantasma encabritarse violentamente, con los ojos en blanco por el pánico. «¡Caleb, cierra esa puerta!», gritó Eli. Caleb la cerró de golpe antes de que Hale pudiera acercarse. «Lo estás asustando», dijo Caleb sin aliento. Hale ni siquiera miró al establo. «Se asusta fácil. Siempre lo hizo, el inútil desgraciado». Los golpes frenéticos de Fantasma se hicieron más fuertes. Caleb dio un paso adelante hasta quedar a centímetros de Hale. «Ya ha terminado aquí». La expresión de Hale se oscureció. «Ese caballo me costó más de lo que podría imaginar. Me lo debe». Caleb entrecerró los ojos. Los caballos no le deben nada a los hombres. Hale se inclinó, su voz bajando a un susurro venenoso. «Ese animal me destruyó. Arruinó mi reputación. Me costó todo. Y ahora tú lo escondes». El agarre de Caleb se tensó a su lado. «Si es suyo, muéstreme los papeles». Hale dudó, solo lo suficiente para revelar la verdad. «No necesito papeles», espetó Hale. «Yo lo entrené, yo lo alimenté. Conoce mi voz». «Curioso», dijo Caleb, «porque su voz es lo que más teme». Hale no pudo ocultar un destello de irritación. Se dio la vuelta para irse, pero mientras montaba su caballo, uno de sus hombres murmuró lo suficientemente alto. «Si ese maldito caballo sigue vivo, todo el lío podría volverse en nuestra contra». Caleb oyó cada palabra. Hale no quería a Fantasma de vuelta. Quería a Fantasma muerto. Porque Fantasma, Silver King, guardaba la evidencia del fraude de Hale, de su crueldad, de su colapso. La mera existencia del caballo amenazaba con desentrañar las mentiras con las que Hale había envuelto su imperio. Caleb los miró hasta que el polvo se asentó y el camino volvió al silencio. Las noticias viajaban rápido en Dry Creek. Más rápido aún una vez que los hombres se dieron cuenta de que Victor Hale había cabalgado hacia el norte, buscando un caballo robado. Al atardecer, las cantinas bullían con historias. Historias de cómo la última carrera de Silver King había sido amañada, de cómo Hale lo había obligado a perder para poder beneficiarse de una derrota dramática. Algunos afirmaban que Silver King se había negado a contenerse, que había intentado correr de todos modos, que Hale lo había golpeado delante de testigos, que las heridas del caballo no tenían nada que ver con un accidente. Un jugador en la cantina Longhorn juró que Hale había dicho, «Si esa cosa vuelve, me arruinará». Y entonces Silver King desapareció. La gente asumió que el caballo estaba muerto. Nunca imaginaron que había regresado al mundo con cicatrices tan profundas que habían borrado su nombre. De vuelta en el rancho, Caleb reconstruyó la verdad como un rompecabezas manchado de sangre. La marca borrada, el trauma,
los cascos mal herrados, las cicatrices, el pánico provocado por la voz de Hale, el intento desesperado de correr, incluso si significaba hacerse daño. Fantasma no era un corredor acabado. Era un superviviente, una víctima de un hombre lo suficientemente desesperado como para destruir cualquier cosa que amenazara su fortuna. Caleb se paró junto al box de Fantasma esa noche. La linterna arrojaba un suave oro sobre el pelaje brillante del caballo. Fantasma lo observaba de cerca, moviendo las orejas. «No fuiste débil», susurró Caleb. «Fuiste valiente». Fantasma se acercó, su aliento agitando la camisa de Caleb. «No le debes nada a ese hombre. Ya no». Por primera vez desde que había llegado, Fantasma pareció exhalar. No con miedo, sino con algo parecido al alivio. A la mañana siguiente, mientras Caleb reparaba una bisagra suelta en la puerta del establo, vio movimiento en la cresta norte. Victor Hale, solo esta vez, cabalgando lentamente hacia el rancho. Caleb se enderezó, con todos los sentidos alerta. Hale no desmontó cuando llegó a la puerta. Simplemente se inclinó en su silla y miró fijamente a Caleb. «Última advertencia», dijo Hale, su voz goteando amenaza. «Mantener a ese caballo te traerá más problemas de los que estás preparado para afrontar». Caleb se limpió las manos en los pantalones. «Me arriesgaré. Eres un tonto. Ese animal será tu muerte». «Tal vez», dijo Caleb, «pero prefiero morir defendiendo algo que vivir arrastrándome tras hombres como tú». Los ojos de Hale se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. «Esto no es el final». «No», pensó Caleb mientras veía a Hale alejarse. Era solo el principio. Dentro del establo, Fantasma estaba presionado contra la pared del box. Miraba la puerta mucho después de que Hale desapareciera por la cresta. Su cuerpo temblaba con recuerdos demasiado oscuros para las palabras. Caleb entró, colocando una mano suave en la puerta del box. «Está bien, Fantasma. Se ha ido». Pero ambos sabían la verdad. Victor Hale volvería. La próxima vez no vendría solo. La tormenta se anunció mucho antes de llegar al rancho Red Hollow. Una neblina amarillenta y enfermiza se extendió por el horizonte de Nuevo México, tragándose el sol de la tarde. El viento se levantó en ráfagas agudas y cortantes, trayendo consigo el inconfundible escozor de la arena del desierto. Caleb Turner se detuvo a medio golpe mientras martillaba una tabla suelta en la pared del establo. Entrecerró los ojos hacia un cielo que se volvía del color del latón deslustrado. «La tormenta de arena viene rápido», gritó Eli desde el corral, protegiéndose los ojos. «Una de las grandes». Martha Green salió al porche, con las faldas azotándole las piernas. «Muchachos, terminen de atar todo lo que pueda volar, las ventanas también». Los tres se movieron con una urgencia sincronizada. Aseguraron lonas sobre los barriles de pienso, cerraron las contraventanas con fuerza y atrancaron todas las puertas. Mientras tanto, Fantasma caminaba de un lado a otro en su box. Sus cascos golpeaban la tierra con un ritmo ansioso y desigual. El semental plateado levantó la cabeza hacia el viento, con las fosas nasales dilatadas. Caleb se detuvo a su lado. «Tranquilo, chico, solo es una tormenta». Fantasma seguía mirando hacia el pasto del este. Sus orejas se movían bruscamente hacia algo más que traía el viento, algo que Caleb aún no había notado. Un olor débil. Humo. En cuestión de minutos, la tormenta se estrelló contra el rancho como un muro viviente. La arena golpeaba las ventanas tan fuerte que sonaba como perdigones. El establo crujía. Los árboles se doblaban hasta que las ramas raspaban el suelo. Caleb, Ellie y Martha luchaban contra el viento cada vez que abrían una puerta para revisar el ganado. «¡Sujeta esa contraventana!», gritó Martha cuando una ráfaga casi la arranca. Ellie pateó un cubo de pienso rodante para devolverlo a su sitio. «Parece que todo el maldito cielo se está cayendo a pedazos». Y en todo el caos, nadie vio la figura sombría que se deslizaba detrás del cobertizo de heno, agachada contra el aullido de la tormenta. La agitación de Fantasma solo crecía. Se apretó contra la puerta de su box, sacudiendo la cabeza. Su respiración era rápida y aguda. «¿Qué te pasa?», murmuró Eli. Fantasma golpeó el suelo con tanta fuerza que su casco
levantó una espiral de polvo. Relinchó, no fuerte pero urgente, como una advertencia. Caleb frunció el ceño. Algo va mal. Un instante después entendió por qué. Eli lo olió primero. Caleb, espera. ¿Hueles eso? El humo era débil, casi perdido bajo la arena arremolinada, pero inconfundible. Un olor amargo y quemado que se enroscó en los pulmones de Caleb. Entonces, una veta naranja parpadeó detrás del cobertizo de heno. ¡Fuego!, gritó Eli. Corrieron hacia la parte trasera de la propiedad, con los brazos levantados contra el viento. Las llamas lamían la pared de madera del cobertizo, alimentadas por la propia tormenta. El fuego trepó rápido, demasiado rápido, y cada ráfaga de viento enviaba otra llamarada por el suelo hacia el establo. ¡Traigan agua!, gritó Caleb. Pero el viento se llevó su voz. Eli corrió hacia la bomba mientras Martha se tambaleaba hacia la casa en busca de mantas, gritándole a Caleb que no se acercara a las llamas. Fantasma gritó, fuerte, agudo, terrorizado. Las llamas saltaron a la pared exterior del establo, y Caleb no dudó. «Caleb, no lo hagas, te vas a matar», gritó Martha tratando de agarrarlo. Él se soltó. Fantasma golpeó la puerta de su box con tal fuerza que las bisagras traquetearon. El establo se estaba llenando de humo. Las tejas del techo, debilitadas por la arena y la vejez, comenzaron a hundirse. Escombros ardientes caían en trozos incandescentes. Caleb se quitó el abrigo, se lo envolvió en la cabeza y se zambulló dentro. El calor lo envolvió de inmediato. Sus pulmones se contrajeron. El humo era tan espeso que su visión se nubló. Tropezó contra una viga, tanteando el camino más que viendo. «¡Fantasma!», tosió. «¡Ya voy!». El semental respondió con un grito desesperado y ahogado. Caleb llegó al box, buscando a tientas el pestillo con manos temblorosas. Sacó su cuchillo y comenzó a cortar la cuerda medio quemada que ataba a Fantasma a la pared. Otra explosión de calor atravesó el establo cuando una viga del techo se partió. Al momento siguiente, algo pesado se estrelló detrás de él con un estruendo ensordecedor. Un madero en llamas le golpeó la pierna, dejándolo atrapado en el suelo. Caleb jadeó de dolor, el shock le robó el aliento. Intentó levantar la viga, pero estaba demasiado caliente, demasiado pesada. Las llamas trepaban por la madera hacia su pie atrapado. «¡Fantasma, vete!», jadeó. «¡Vete!». Fantasma estaba libre ahora. La cuerda se había roto en el fuego. La puerta del box colgaba de una bisagra, abierta de par en par. El camino hacia el exterior estaba a solo unos pasos. El semental avanzó tambaleándose, tosiendo, con los costados agitados. Caleb intentó de nuevo empujar la viga de su pierna. Su piel se ampolló donde su mano tocó la madera. Fantasma llegó al umbral del establo, a un paso de la libertad. «¡Estás libre!», gritó Caleb con voz ronca. «¡Corre!». El semental se detuvo. Se giró. A través del humo, Fantasma pudo ver a Caleb luchando. Las llamas se acercaban. El aire se volvía mortal. Las orejas de Fantasma se aplanaron, no por miedo, sino por indecisión. Entonces cargó. El semental se lanzó de nuevo al box en llamas, apartando los escombros que caían. Se estrelló con su peso contra el marco de la puerta en llamas, derribando la viga parcialmente derrumbada que obstruía a Caleb. Caleb miró a través de ojos llorosos, atónito. «¿Fantasma? ¿Qué demonios?». Fantasma agarró el cuello del abrigo de Caleb con los dientes, tirando bruscamente. Caleb ahogó un grito cuando su pierna herida se movió. Empujó con su pie libre, tratando de ayudar. «Buen chico, tira, tira». Fantasma plantó sus cascos, se echó hacia atrás y tiró con toda la fuerza de su maltratado cuerpo. La viga rodó lo suficiente para que Caleb pudiera liberar su pierna. Fantasma no esperó. Continuó tirando, arrastrando a Caleb hacia la entrada del establo, mientras escombros ardientes llovían a su alrededor. Salieron a la tormenta justo cuando una sección del techo del establo se derrumbó detrás de ellos, lanzando chispas al cielo. Caleb se desplomó en el suelo, tosiendo violentamente. Fantasma se paró sobre él, temblando, pero negándose a alejarse. Martha corrió hacia ellos, llorando de alivio.
Ellie se detuvo en seco cerca, mirando con la boca abierta de la conmoción. Caleb, susurró, ese caballo acaba de salvarte la maldita vida. Caleb miró a Fantasma, su voz quebrada por la incredulidad. Él, él volvió por mí. Fantasma bajó la cabeza hasta que su frente tocó el hombro de Caleb. En una hora, el sheriff Cole Dawson llegó con 2 ayudantes, sus abrigos azotándolos en la tormenta. Ellie les hizo señas con urgencia. Allí, detrás del cobertizo, señaló. Vi a alguien corriendo. Los ayudantes se dispersaron, linternas en mano. Un hombre intentó escabullirse entre los arbustos de mezquite, pero el sheriff lo detuvo con un disparo de advertencia. ¡Alto ahí! El hombre cayó de rodillas con las manos en alto. Sus bolsillos contenían un pañuelo doblado, una lata de aceite de pino y un tosco kit para iniciar fuegos. El sheriff Dawson suspiró profundamente. Otro maldito pirómano. ¿Quién te envió? Exigió. El hombre dudó, luego se quebró. Hale, Victor Hale, me dijo que quemara el establo. Dijo que el caballo no debería estar vivo. El sheriff Dawson intercambió una mirada sombría con Caleb. Esto ya no es solo una disputa. No, era una guerra. A la mañana siguiente, Caleb cogió hasta Dry Creek con la ayuda de Eli. Su pierna estaba vendada, el humo aún persistía en su cabello y ropa. El sheriff Dawson se enfrentó a Victor Hale fuera de la cantina. Su voz era tan fría como la noche del desierto. Contrataste a un hombre para quemar el establo de Turner. La expresión de Hale se torció en una falsa indignación. No hice tal cosa. Si actuó fue por su cuenta. Quizás deseaba impresionarme. Caleb se paró detrás del sheriff con los puños apretados. Su hombre intentó matar a mi caballo y a mí. Los ojos de Hale brillaron con desdén. Deberías haberte mantenido al margen de mis asuntos, Turner. No entiendes lo que ese animal me costó. Suficiente, dijo Dawson. Hasta que aclaremos esto, te quedas en el pueblo. Si pones un pie en la propiedad de Turner de nuevo, te pondré grilletes. Hale se burló. No puedes probar nada. Pero la duda ya se había extendido. La gente susurraba a su paso. Susurraban sobre el fuego, sobre Silver King, sobre la crueldad que podría haber llevado al mejor caballo de carreras de la región a desaparecer, y sobre la posibilidad de que Hale lo hubiera destruido. Excepto que Fantasma no estaba destruido. Todavía no. Pasaron 2 semanas. Los restos carbonizados del establo fueron retirados y Caleb construyó un refugio temporal para Fantasma. La noticia del incendio se extendió más allá de Nuevo México. Llegó a Texas, específicamente a uno de los nombres más importantes de las carreras del oeste, James Alcott. Alcott llegó en una yegua alazana alta, con el sombrero inclinado contra el sol. Se acercó al corral de Fantasma y soltó un silbido largo y bajo. Bueno, maldita sea, dijo. Silver King en persona. Caleb se puso rígido. Su nombre es Fantasma. Tal vez ahora, respondió Alcott, pero el mundo lo conoció antes, y el mundo merece saber la verdad sobre lo que se le hizo. Caleb se cruzó de brazos. ¿Por qué estás aquí? Para arreglar las cosas, dijo Alcott simplemente. Si dejas que ese caballo corra de nuevo en una carrera pública, la gente empezará a preguntar por qué Hale afirmó que estaba cojo, por qué desapareció, por qué le quemaron la marca. Miró a Fantasma directamente a los ojos. Un viento habla más fuerte que cualquier acusación. Caleb dudó. Él ha pasado por un infierno. Alcott asintió. Por eso el mundo necesita verlo resurgir de él. Durante días, Caleb luchó con la propuesta. Fantasma lo seguía a todas partes ahora, cojeando ligeramente en las mañanas frías, frotando su hombro cuando la pierna de Caleb dolía demasiado para caminar con fluidez. Te salvó, dijo Martha suavemente una noche mientras le entregaba una taza de café. Le debes la oportunidad de salvarse a sí mismo. Ellie fue más directo. Déjalo correr, Caleb. Ese caballo merece recuperar su nombre. Caleb pasó horas de pie junto al corral de Fantasma, con las manos en los bolsillos, la mente agitada. ¿Qué quieres?, murmuró una noche. Ya has dado suficiente, quizás demasiado. La oreja de Fantasma se movió. Su mirada se deslizó hacia el cuarto de aperos. Cuando Caleb abrió la puerta a la mañana siguiente,
para ordenar el equipo, la silla de montar brilló bajo la débil luz del sol. Fantasma se acercó lentamente, luego tocó la silla con su hocico. Caleb se congeló. ¿Estás pidiéndolo? Fantasma se quedó quieto, esperando. Caleb levantó la silla. De acuerdo, chico, pero solo si es tu elección. Fantasma bajó la cabeza, aceptando el peso sin miedo. La decisión estaba tomada. La pista de El Paso estaba abarrotada. Las filas se extendían alrededor de las puertas. Los reporteros se apresuraban por conseguir el mejor punto de vista. Cuando se corrió la voz de que Silver King había regresado de entre los muertos, los espectadores llegaron en masa desde 3 estados. Caleb guió a Fantasma a través del túnel hacia la zona de salida. Los flashes de las cámaras estallaban. La gente susurraba. Algunos jadearon abiertamente. Es él, Silver King vivo. Miren las cicatrices. Fantasma tembló ante el ruido. Cada músculo se tensó. Su respiración se aceleró. Emily Carter apareció al lado de Caleb, colocando una mano tranquilizadora en el cuello de Fantasma. Recuerda lo que te enseñé. Le susurró al semental. Respira. El pecho de Fantasma subió y bajó de manera más uniforme. Hale estaba cerca del palco de los jueces, con el rostro rojo de furia al ver al caballo que tanto se esforzó por borrar. Caleb lo ignoró. Ahora solo tenía un foco. Fantasma. En la línea de salida, Fantasma se movió inquieto. Los otros caballos pateaban el suelo, resoplando, listos para explotar hacia adelante. Caleb se inclinó, sus labios cerca de la oreja de Fantasma. No le debes velocidad a nadie, murmuró. No corras por ellos, no corras por mí, solo corre si tú lo eliges. El pistoletazo de salida sonó. Fantasma se encogió, dio un paso atrás. Jadeos recorrieron las gradas. Entonces, y solo entonces, Fantasma levantó la cabeza. Sus orejas se irguieron y corrió. Al principio, sus zancadas eran cautelosas, inseguras. Caleb dejó las riendas sueltas, apenas guiándolo. Fantasma se acomodó en el ritmo familiar del movimiento. Sus patas se estiraban más, sus respiraciones se hacían más profundas. En la segunda curva pasó a 2 caballos, en la tercera a 3 más. La multitud estalló. Ese es Silver King, no hay duda. Mírenlo volar. Los cascos de Fantasma tronaron contra la tierra compacta, un sonido como un latido que vuelve a la vida. Con cada zancada se despojaba de otro peso del pasado. Miedo, dolor, memoria. En el tramo final, el caballo líder corría fuerte. Fantasma corría más fuerte. Se lanzó hacia adelante, su crin ondeando como fuego plateado, dejando a los demás atrás. Caleb se inclinó, susurrando. Vamos, Fantasma. La meta es tuya. Fantasma cruzó la línea solo. El estadio explotó. Los vítores rodaron como truenos. Las cámaras destellaron, los reporteros se arremolinaron. Y todas las miradas se volvieron, no hacia el vencedor, sino hacia Victor Hale, el hombre cuyas mentiras acababan de ser deshechas por el mismo caballo que intentó destruir. La noticia de la carrera se extendió más rápido que un incendio en hierba seca. A la mañana siguiente, todos los periódicos desde El Paso hasta Santa Fe llevaban el mismo titular en sus portadas. Silver King regresa de la muerte y gana. Dibujos a tinta negra de Fantasma, con los músculos tensos, la crina al viento, los ojos llameantes, dominaban las portadas. Los reporteros lo describían como un espectro de velocidad. El fantasma del desierto, un milagro tallado en plata y cicatrices. Se centraron en la marca parcialmente borrada de su muslo, señalándola como prueba de que alguien, en algún momento, había intentado eliminar todo rastro de su identidad. Un periódico acuñó el nombre que se quedaría, el caballo que regresó del infierno. Caleb Turner desdobló cada edición en un silencio atónito. Fantasma pastaba cerca, como si no fuera consciente de que acababa de revolucionar el mundo de las carreras. La prensa se enseñó con Victor Hale con un entusiasmo feroz. Resurgieron preguntas sobre sus victorias pasadas. Cada artículo insinuaba escándalo, corrupción y crueldad, todo centrado en el caballo que, según él, lo había arruinado. El poderoso Hale Racing Grounds, una vez un monumento a la gloria,
Ahora se erigía en la imaginación pública como un imperio podrido, construido sobre mentiras. Y Fantasma, una vez una criatura medio muerta abandonada en un camino polvoriento, era ahora el símbolo de su desmoronamiento. A medida que se extendían los titulares, también lo hacían las voces de los hombres que habían sufrido en silencio durante mucho tiempo. Jugadores, mozos de cuadra, antiguos jinetes. Aparecieron uno por uno, cada uno añadiendo un nuevo hilo al tapiz de la corrupción. Un corredor de apuestas en Santa Fe afirmó haber oído a Hale alardear de que Silver King perderá cuando yo lo diga. Un antiguo mozo de cuadra admitió haber visto a Hale golpear al caballo con tal rabia que el látigo se había partido en dos. Otro jugador confesó que el día de la desastrosa apuesta final de Hale, Silver King no se había lesionado. Había sido retenido. Un sheriff de Arizona contactó a Cole Dawson en Dry Creek para decir que algo similar se había susurrado años antes, pero nadie se había atrevido a desafiar a Hale. Ahora, con el mundo observando, las lenguas se soltaron. Pieza por pieza, la verdad detrás del imperio de Hale se desmoronó. Fantasma nunca había fallado. Había sido forzado a hacerlo. La revelación desencadenó una investigación en todo el circuito de carreras del suroeste. Los aliados de Hale se distanciaron. Los patrocinadores se retiraron. Y bajo la creciente presión, surgieron historias aún más condenatorias. Historias de amenazas, sobornos y premios amañados. El sheriff Dawson se reunió con Caleb una semana después de la carrera, con el sombrero bajo el brazo. Creo que finalmente estamos llegando a alguna parte, dijo. Pero todavía necesito tu testimonio sobre el incendio. Caleb asintió. Guardé los fragmentos. Ellie vio al hombre corriendo. Martha vio el humo primero. Dawson siguió a Caleb hasta el establo a medio reconstruir. Sobre un banco de trabajo había trozos de tela carbonizados, una lata de cerillas quemada, huellas de botas conservadas en yeso y un pequeño tubo de cobre que una vez contuvo aceite de lámpara. Eso no es todo, añadió Caleb. Su ayudante le quitó algo al pirómano. La expresión de Dawson se oscureció. El bastardo guardaba las cartas de Hale en su habitación, órdenes disfrazadas de acuerdos comerciales. Suficiente para meter a Hale en la cárcel 2 veces. Bien, dijo Caleb en voz baja, pero no deshará lo que le ha hecho a Fantasma. Podría evitar que haga cosas peores. El sheriff puso una mano en el hombro de Caleb. Estas cosas llevan tiempo, pero la justicia se acerca. La justicia llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Hale fue arrestado al amanecer frente a una pensión en Las Cruces. Estaba cargando 2 maletas grandes en un carro alquilado, llenas de dinero en efectivo, libros de contabilidad y cartas que lo vinculaban a redes de juego ilegal. Cuando los ayudantes le pusieron los grilletes, luchó como un lobo acorralado. «¡Ese caballo es mío!», gritaba. «¡Me oyen! ¡Mío! Me traicionó y traicionó todo lo que construí». Los espectadores se reunieron, observando cómo Hale tropezaba y maldecía, arrastrado hacia el carro del sheriff. Algunos hombres escupieron a sus botas. Las mujeres negaron con la cabeza. Alguien arrojó una manzana podrida. Al mediodía, la historia se había extendido a todas las cantinas desde Arizona hasta Kansas. Victor Hale, el intocable rey de las carreras del oeste, estaba acabado, y el caballo que intentó destruir lo había derribado. Poco después, el Consejo de Carreras del Suroeste emitió una declaración pública limpiando a Silver King de todas las acusaciones. Caleb la leyó en el porche con Fantasma a su lado, moviendo la cola perezosamente para espantar las moscas. Silver King, leyó Caleb en voz alta, fue víctima de abuso, sabotaje y borrado intencional. Todos los títulos que le fueron retirados previamente quedan restaurados. Se colgará una pintura en el Salón de los Campeones para honrar su resistencia. Martha se asomó por la ventana. Deberían darte una medalla a ti también. Caleb negó con la cabeza. Fantasma es quien pagó el precio más alto. El consejo invitó a Caleb a llevar a Fantasma a una ceremonia en Santa Fe. Un desfile, discursos, fotografías, todo el asunto. Caleb dobló la carta y sonrió suavemente al caballo. Lo siento, chico, no vamos a ir.
Fantasma movió la oreja como si estuviera de acuerdo. No necesita paredes elegantes para que le digan quién es, añadió Caleb. Y yo tampoco. En un mes comenzaron a llegar cartas de todas partes. Un ranchero de California ofreció $15,000 por Fantasma. Un criador de Oklahoma propuso $20,000 y una vida de lujo. Una organización de carreras de Nueva York invitó a Fantasma a correr en un campeonato nacional. Incluso un espectáculo de circo intentó comprarlo como un caballo milagroso. Caleb no respondió a ninguna. Ellie finalmente lo acorraló junto a la valla del corral. Caleb, esto es una locura. Ese tipo de dinero podría reconstruir el rancho 2 veces. Lo sé, respondió Caleb. Entonces, ¿por qué ignorarlos? Caleb miró al otro lado del pasto, donde Fantasma pastaba pacíficamente. La luz del sol convertía su pelaje en plata fundida. Porque ya ha hecho suficiente. Me salvó la vida, expuso a Hale, corrió de nuevo cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. No me debe a mí ni al mundo nada más. Ailey negó con la cabeza, pero no discutió. Después del incendio, después de ver a Fantasma arrastrar a Caleb de las llamas, Ailey había desarrollado una reverencia por el semental que nunca admitió en voz alta. Una tarde tranquila, Caleb llevó la vieja silla de montar al amplio pasto. Fantasma levantó la cabeza de la hierba, con las orejas erguidas. Caleb se detuvo frente a él. He estado pensando, dijo suavemente, sobre la libertad. La tuya, quiero decir. Fantasma se acercó, inquisitivo. Caleb pasó una mano por el borde de la silla. Esta cosa ha estado en tu lomo la mayor parte de tu vida. Quizás demasiado. Lentamente le quitó la brida, dejándola en la tierra. Luego la silla. Luego el ronzal de cuerda que envolvía holgadamente el cuello de Fantasma. Una por una, cada pieza de arreo cayó hasta que Fantasma se quedó sin cargas, al viento. Caleb caminó hasta la puerta del pasto y la abrió de par en par. Al otro lado se extendían llanuras ondulantes, mezquites salvajes, acantilados púrpuras y millas de libertad abierta. Puedes irte, dijo Caleb suavemente, sin vallas, sin cuerdas, sin carreras. Ahora es tu elección. Fantasma atravesó la puerta. El corazón de Caleb se encogió. A 10 pasos, Fantasma se detuvo, se giró. Sus miradas se encontraron. Hombre y caballo, dos supervivientes unidos por cicatrices y circunstancias. Por un momento Caleb pensó que Fantasma se estaba despidiendo. En cambio, el semental caminó de regreso hacia él, tocó suavemente el hombro de Caleb con su hocico y exhaló un aliento cálido y constante contra su pecho. Fue un agradecimiento, una promesa y una liberación. Solo entonces Fantasma se giró de nuevo, se preparó y se lanzó a la tierra abierta. Un relámpago plateado cruzando el desierto. Reconstruir el rancho llevó semanas, pero se sintió diferente esta vez, más ligero, lleno de risas y vecinos que venían ofreciendo ayuda, pasteles y madera. Hombres del pueblo martillaban vigas. Mujeres traían edredones y comidas calientes. Los niños suplicaban ver al caballo héroe. Martha pintó un nuevo letrero para el establo. Rancho Red Hollow, hogar de Fantasma. La gente venía de millas de distancia, con la esperanza de echar un vistazo a Silver King, el caballo que había salvado a un vaquero y derribado a un tirano. A veces, Fantasma aparecía cerca de la valla trasera, observando el rancho en silencio antes de desaparecer como humo. Otras veces, se acercaba directamente a la casa, dejando que los niños le acariciaran el cuello. Caleb ya no se mantenía aislado. Se unía a los vecinos para cenar. Se reía más fácilmente. Y cada pocos días, Emily Carter visitaba, no solo para ver a Fantasma, sino para sentarse en el porche con Caleb mientras el sol se ocultaba tras las colinas. Ellie se burlaba de él constantemente. Caleb fingía no darse cuenta. Emily fingía no importarle. Fantasma se convirtió en leyenda. Se escribieron canciones sobre él. Los niños jugaban a ser el caballo plateado que sobrevivió al fuego. Los artistas lo pintaban en las paredes de las cantinas, con la crin volando como chispas. La gente llamó al rancho Red Hollow de una nueva manera, el rancho del caballo resiliente. Pero para Caleb,
La resiliencia significaba algo más profundo que el triunfo sobre la crueldad. Significaba elegir la confianza después de la traición, elegir la vida después del dolor, elegir la libertad después de la esclavitud. Fantasma había elegido las tres. Un año después del incendio, Caleb estaba solo en la cresta, detrás del rancho, mientras el sol se derretía en el desierto. Fantasma galopaba por las llanuras de abajo, moviéndose con la gracia sin esfuerzo, de algo finalmente desencadenado. Caleb se apoyó en la valla, dejando que el viento jugara con su cabello. «Pensé que te había salvado ese día en el camino», susurró. «Pero la verdad es...» Fantasma redujo la velocidad, levantando la cabeza hacia la cresta, con las orejas erguidas. «Tú me salvaste a mí, me mostraste lo que realmente es la libertad». Fantasma resopló suavemente, pateando la tierra. Un reconocimiento, tal vez incluso una respuesta. El desierto brillaba dorado a su alrededor. Y por primera vez en años, Caleb se sintió completa y maravillosamente libre. Pasaron 2 años, y la tierra mostraba un rostro más suave. Las cicatrices en el rancho Red Hollow se habían desvanecido en la memoria. Tablas nuevas reemplazaron a las carbonizadas. El establo reconstruido era más ancho, más luminoso, más fuerte que antes. La hierba crecía más espesa en los campos bajos. Los potros pateaban y tropezaban con patas inseguras mientras las yeguas observaban con ojos pacientes. Y casi todas las tardes, cuando el sol se deslizaba hacia el horizonte y el cielo se teñía del color de las brasas, una forma plateada aparecía en la lejana cresta. Fantasma. Ya no vivía en el rancho, no exactamente. Iba y venía a su antojo, una criatura libre que las vallas habían dejado de pretender contener. Algunos días no aparecía en absoluto. Otros, llegaba al anochecer, se quedaba cerca del corral el tiempo suficiente para que Caleb saliera y le pusiera una mano en el cuello, y luego desaparecía de nuevo en el crepúsculo. La cojera de Caleb había mejorado. Se movía más lento que antes del incendio, pero había una nueva soltura en sus hombros, una paz que nunca había conocido en sus años más jóvenes y enojados. Emily visitaba a menudo. A veces se quedaba a cenar, riendo con Martha y discutiendo amigablemente con Ellie sobre qué pan de maíz era mejor. La vida por un tiempo fue tranquila, pero Fantasma había cambiado más y más. Caleb lo encontraba de pie en una colina, de espaldas al rancho, con las orejas erguidas hacia las lejanas estribaciones. El cuerpo del semental estaba relajado, pero su mirada estaba alerta, fija en algo más allá de la vista humana. «¿Qué ves ahí fuera?», murmuraba Caleb. Fantasma nunca respondía, pero su quietud era su propia clase de advertencia. Una mañana, Fantasma no vino. Caleb no se dio cuenta al principio. Siempre había algo que arreglar, alguna tarea que terminar. Al mediodía se dio cuenta de que no había visto al semental plateado en la cresta. Se dijo a sí mismo que Fantasma simplemente estaba corriendo más lejos de lo habitual, disfrutando de la extensión infinita de las llanuras. A la mañana siguiente, Fantasma seguía ausente. Las manos de Caleb se ralentizaron sobre las riendas que estaba engrasando. Una persistente inquietud se instaló en su pecho. Emily llegó esa tarde para revisar una yegua con una pata hinchada. Cuando terminó, encontró a Caleb mirando el pasto con la mandíbula apretada. «¿Estás pensando en él?», dijo ella. «Lleva 2 días fuera», respondió Caleb. «Eso es más de lo habitual». Emily se cruzó de brazos. «Los caballos eligen la libertad. Vienen y van. Pero Fantasma...» Ella negó con la cabeza. «Fantasma no desaparece. No así». Caleb no lo dijo, pero el mismo pensamiento le roía por dentro. No había perdido a Fantasma el día que abrió la puerta. Podría haberlo perdido ahora. La siguiente señal vino del pueblo. «Caleb, ¿oíste lo de los Mustangs?», le preguntó un ranchero fuera de la tienda de Harlow unos días después. «¿Qué pasa con ellos?». «Una gran manada de ellos se mueve por el Valle del Sur», dijo el hombre. No había visto tantos juntos en años. Uno de ellos parecía extraño, gris plateado, corriendo al frente como si fuera el dueño del lugar. Un semental gris plateado liderando una manada de caballos salvajes. Fantasma nunca se había unido a las manadas.
Incluso cuando los otros caballos del rancho se reunían, él se mantenía aparte. Cuando Caleb lo había visto en las llanuras, siempre había estado solo. Pero las cosas cambian. Las heridas sanan. Los líderes emergen. Fantasma podría haber encontrado algo ahí fuera que nunca había tenido antes. Una familia de su propia especie. Caleb quiso sonreír ante la idea. En cambio, un escalofrío le recorrió la espalda, porque en la misma semana el sheriff Cole Dawson publicó un aviso en el tablón de Dry Creek que hizo que el pueblo murmurara con inquietud. Cazadores furtivos de caballos operando cerca de la frontera. Estén atentos. Un grupo del sur, explicó Dawson más tarde en la cantina, cruzando desde México, atrapan Mustangs, los atan y los venden baratos por docenas, sin marcas, sin preguntas. ¿Alguna razón para que vengan tan al norte?, preguntó un hombre. El sheriff suspiró. Según un telegrama, alguien ha puesto precio a un caballo plateado que vale más que el oro. Caleb sintió su pulso martillear en sus oídos. Fantasma. A la mañana siguiente, Caleb cabalgó hacia el sur, siguiendo el arroyo que se alejaba de Red Hollow. El aire olía a agua y polvo y a algo ligeramente metálico. Escaneó el suelo mientras avanzaba, buscando señales. No tuvo que buscar mucho. Profundas huellas de cascos marcaban el barro cerca de la orilla, más pesadas que las de la mayoría de los Mustangs. Cerca, atrapado en un trozo de alambre de púas doblado, un solo pelo plateado ondeaba en la brisa. De fantasma. Un poco más adelante, encontró las marcas de algo más. Una línea arrastrada en la tierra, cortando las huellas de los cascos. Cuerda. Alguien había estado siguiendo a los caballos aquí, quizás conduciéndolos, quizás persiguiéndolos, quizás apuntando a uno muy específico. El valle donde Caleb finalmente los encontró era largo y estrecho, rodeado por bajas crestas. La hierba crecía espesa allí, y algunos álamos obstinados se aferraban a los bordes de un arroyo poco profundo. Y a través de ese valle, como un destello de agua que cobra vida, corría una manada de Mustangs. El polvo se levantaba a su alrededor. La luz del sol destellaba en lomos alazanes, castaños, bayos y negros. Pero era el semental al frente el que acaparaba todas las miradas. Fantasma. Se veía diferente, más delgado, más duro, sus músculos marcados por correr y liderar en lugar de simplemente sobrevivir. Su cabeza estaba alta, las orejas hacia adelante, la zancada larga y segura. Esta no era la criatura atormentada que Caleb había encontrado rota en el camino. Esto era otra cosa, un líder. Cerca del flanco de Fantasma corría un caballo joven, más pequeño, con una ligera cojera en su andar. Una herida en proceso de curación marcaba su pata trasera. Cada vez que otro caballo se acercaba demasiado, Fantasma se movía para protegerlo, guiando el movimiento de la manada con gestos pequeños y precisos. Un movimiento de oreja, una inclinación de cabeza, un cambio de hombro. Los está protegiendo, murmuró Caleb para sí mismo, protegiéndolos de la misma manera que una vez había intentado proteger a un solo hombre en un establo en llamas. Caleb observó desde las sombras de la cresta, el orgullo hinchando su pecho. Fantasma no había desaparecido. Se había convertido plenamente en lo que estaba destinado a ser. Rey de algo mucho más grande que cualquier hipódromo. Pero el momento de tranquila admiración se rompió como un cristal al sonido de un chasquido agudo y feo. Un látigo. Luego otro, seguido de gritos de jinetes. ¡Empújenlos! ¡Llévenlos hacia el abajo! Un grupo de jinetes irrumpió en el extremo del valle, blandiendo lazos, sus caballos echando espuma por el sudor. Los Mustangs entraron en pánico, agrupándose, tratando de huir, pero el valle los canalizaba hacia una brecha cada vez más estrecha. Fantasma se giró, interponiéndose entre su manada y el peligro que se acercaba. Uno de los jinetes sonrió, haciendo girar su cuerda. Ahí está, el demonio de plata. Espoleó a su montura, apuntando directamente a Fantasma. Caleb sintió la decisión crecer dentro de él como una marea. Espoleó a su caballo colina abajo, agarrando el rifle atado a su silla.
Las piedras saltaron bajo sus cascos mientras cargaban. «¡Oigan!», rugió. «¡Aléjense de ellos!». Los cazadores furtivos apenas le prestaron atención. Uno de ellos apuntó un revólver en dirección a Caleb. «Esto no es asunto tuyo, viejo». Fantasma ya se estaba moviendo. Se lanzó hacia adelante, chocando contra el costado del caballo del pistolero. El animal, sorprendido, saltó de lado, desequilibrando a su jinete. El hombre cayó al suelo con una maldición. Otro asaltante lanzó su lazo a Fantasma. La cuerda voló desviada. Los Mustangs detrás de él se dispersaron y reagruparon, siguiendo el liderazgo de Fantasma, mientras él seguía moviéndose, manteniéndose entre ellos y los lazadores. «¡Maldita sea! ¡Atrapen a ese!», gritó otro. «El plateado lo vale todo». Caleb disparó un tiro de advertencia al aire. El estruendo resonó en la roca, asustando a caballos y hombres por igual. «El próximo va más bajo», gritó Caleb. «Dejen este valle y conservarán sus piernas. Quédense y podrían perder más». Un jinete apuntó su arma directamente a Caleb. Fantasma lo vio. El semental giró bruscamente y se abalanzó sobre el pistolero. El caballo del hombre entró en pánico, encabritándose y raspando a su jinete contra una roca. El disparo se perdió, enterrándose inútilmente en la tierra. El valle se convirtió en un torbellino de movimiento. Caballos al galope, cuerdas volando, maldiciones y relinchos chocando en el aire seco. Caleb guió a su propia montura para cortar el paso a un asaltante, atrayendo a dos de ellos lejos del grupo principal. «¡Vamos!», gritó, provocándolos. «¡Estoy aquí!». Lo persiguieron, dividiendo su atención. Fantasma aprovechó al máximo. Se lanzó contra el caballo de otro jinete, golpeando su flanco. El animal cayó, rodando, haciendo que su jinete cayera. El hombre se levantó a trompicones, vio a Fantasma pateando el polvo y palideció. Ese no es un Mustang normal. Antes de que pudiera alcanzar su arma, Fantasma se lanzó hacia adelante y lo derribó de un golpe con el hombro. Los cazadores furtivos restantes comenzaron a flaquear. Dos caballos cojos, un hombre inconsciente, uno sangrando por un corte en la cabeza. La manada, en lugar de ser conducida a una trampa, ahora se arremolinaba alrededor de Fantasma como una fortaleza en movimiento. «¡Retirada!», gritó uno de ellos. «¡Volveremos a rodearlos!». Sus palabras murieron al sonido de una explosión lejana en lo alto. Una bengala estalló en el cielo, una brillante franja roja contra el azul. Caleb la había disparado momentos antes, sabiendo que no podría resistir solo por mucho tiempo. El sheriff Cole Dawson llegó con dos ayudantes, rifles en mano, sus caballos bajando por la cresta. «¡Vaya, vaya!», gritó Dawson. «Parece que hemos llegado a un mercado lleno de ladrones». Los cazadores furtivos soltaron sus cuerdas uno por uno. Superados en armas, en número y en maniobras por un hombre y un caballo que conocían esta tierra mejor que ellos. Las manos se levantaron. Los grilletes salieron. Bajo interrogatorio, más tarde, uno de los cazadores furtivos finalmente lo admitió. Fantasma había sido marcado para la venta a un comprador extranjero. El precio ofrecido por el caballo plateado con corazón de corredor había sido suficiente para tentar a los hombres a arriesgarse a la cárcel o algo peor. Habían subestimado la tierra, habían subestimado el rancho Red Hollow y, sobre todo, habían subestimado a Fantasma. Cuando Caleb abrió la puerta del rancho esa tarde, Fantasma dudó en la colina sobre la manada de Mustangs que se demoraba detrás de él. Pateaban el suelo, inquietos, inseguros. Fantasma bajó la pendiente al trote, la arena levantándose alrededor de sus cascos. Se detuvo en el umbral del rancho y giró la cabeza, mirando hacia atrás a la banda de caballos salvajes que había liderado y defendido. Caleb se paró junto a la puerta abierta, con la mano apoyada en el poste. «Puedes traerlos si quieres», dijo en voz baja. «O puedes irte, te lo has ganado con creces». Fantasma dio un paso hacia el patio y luego otro. La manada permaneció donde estaba, observándolo con ojos tranquilos y oscuros. Después de una larga pausa, Fantasma levantó la cabeza y emitió una llamada baja y resonante. No era una súplica, no era una orden, era una despedida.
Los Mustangs se dieron la vuelta uno por uno y se deslizaron de nuevo hacia las colinas. Fantasma entró en Red Hollow mientras la puerta se cerraba detrás de él. Caleb le puso una mano en el cuello, sintiendo la fuerza constante allí. No solo ganaste una carrera, murmuró, salvaste a toda una manada. Fantasma se apoyó en el contacto, cerrando los ojos por un breve momento. Más tarde esa noche, mientras la última luz se desvanecía del cielo, Caleb observó a Fantasma. Estaba de pie en la elevación más alta del rancho, recortado contra el oro que se desvanecía. No era una víctima, ni una herramienta, ni siquiera solo un superviviente. Era una presencia soberana, un rey de la tierra abierta. Los años se plegaron sobre sí mismos como páginas en un diario gastado. El cabello de Caleb se volvió sal y pimienta, luego mayormente sal. Sus manos se llenaron de más arrugas, pero su agarre se mantuvo firme. El rancho Red Hollow floreció, no como la operación más grande de Nuevo México, sino como una de las más respetadas. Potros con toques de plata en sus pelajes corrían por los prados. Emily, que nunca tuvo mucha paciencia para los chismes ociosos, había encontrado un hogar tranquilo en Red Hollow la mayoría de las veces. Su maletín médico colgaba en la misma clavija junto a la puerta que el sombrero de Caleb. Fantasma todavía iba y venía como un viento viviente. A veces desaparecía durante semanas, regresando con el polvo de valles lejanos en su pelaje. A veces se quedaba durante días, durmiendo cerca del establo, como si recordara el tiempo en que había sido su único refugio. La gente viajaba largas distancias para verlo, o al menos para ver dónde podría estar. Llamaban a Red Hollow el rancho del caballo resiliente. Los niños suplicaban a sus padres historias sobre el semental plateado que había corrido a través del fuego y superado a los hombres. Viejos vaqueros afirmaban que al amanecer, si mirabas bien a lo largo de la cresta, podías ver un destello de luz moviéndose más rápido que la mañana. Si ves plata cruzando la hierba al amanecer, les decían a los jóvenes, ese es Fantasma, revisando su reino. A medida que los cuentos se extendían, Fantasma dejó de ser solo un caballo. Se convirtió en una leyenda. Algunos juraban que era la tierra misma hecha forma y cascos. Otros susurraban que mientras Fantasma corriera, ningún tirano como Victor Hale volvería a surgir sin control. Caleb no discutía nada de eso. Algunas cosas no necesitaban corrección. Una noche de tormenta, muchos años después de la escaramuza en el valle con los cazadores furtivos, los truenos retumbaron bajo sobre el desierto como tambores lejanos. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo el patio de tierra en barro oscuro. Los relámpagos tallaban cicatrices dentadas en el cielo. Caleb, con el pelo ahora más blanco que gris, se sentó cerca de la puerta principal, escuchando la tormenta golpear contra el techo. Le dolían los huesos con el mal tiempo, pero el sonido se había convertido en un compañero familiar. Entonces lo oyó, débil pero inconfundible bajo el rugido de la lluvia. Un relincho, no cualquier relincho, su relincho. Caleb se puso de pie y abrió la puerta. Allí, de pie bajo el aguacero, como tallado en luz de luna, estaba Fantasma. Su crin colgaba pesada de agua. Cicatrices, viejas y nuevas, trazaban líneas pálidas en su cuerpo. Sus ojos eran más profundos ahora, conteniendo el peso de los años y las distancias recorridas. Era magnífico. Bueno, mírate, susurró Caleb. Se miraron el uno al otro durante mucho tiempo, la lluvia empapando tanto al hombre como al caballo. Sin cuerda, sin silla, sin necesidad. «Has vuelto», dijo Caleb, aunque sabía muy bien que Fantasma iba y venía sin seguir el horario de nadie. Pero esto se sentía diferente. Fantasma se acercó. Caleb levantó una mano temblorosa y la posó sobre la frente del semental. El calor allí era sólido, reconfortante, como tocar el corazón de la tierra misma. Un relámpago brilló, enmarcándolos a ambos en plata y sombra crudas. «No tienes que quedarte», murmuró Caleb. «Ya no. No por mí». El aliento de Fantasma calentó su palma. Por un momento, pareció como si todos los años entre su primer encuentro en ese camino sangriento y este momento en la tormenta se hubieran colapsado en una sola línea. Una historia que comenzó con crueldad
y terminó en algo parecido a la gracia. Sin hacer ruido, Fantasma se dio la vuelta. Trotó hasta el borde del patio, luego se lanzó a correr, sus cascos golpeando los charcos. Saltó la valla baja que nunca lo había retenido realmente y desapareció en la cortina de lluvia, dirigiéndose hacia la oscura silueta de las montañas. Caleb observó hasta que incluso el eco de sus pasos se desvaneció. Supo, en el silencio que siguió, que esto había sido una despedida. No una triste, simplemente final. Fantasma había elegido, total y para siempre, la vida salvaje. Años más tarde, después de que Caleb ya no pudiera montar y sus manos temblaran demasiado para arreglar un poste de valla roto, el rancho Red Hollow pasó a manos más jóvenes y firmes. Los nuevos dueños mantuvieron el nombre en el letrero. También mantuvieron vivas las historias. En la sala principal, sobre la chimenea, colgaba una pintura de Fantasma, encargada por insistencia de Emily y pintada por un artista que una vez había llorado viendo correr al cemental. La pintura parecía casi viva. Los visitantes se paraban frente a ella durante largos minutos, absorbiendo la intensidad en los ojos pintados de Fantasma, la tensión en sus músculos, la sensación de que podría saltar del lienzo en cualquier momento. Algunos juraban que cuando nadie más miraba, la crin del caballo se movía ligeramente, como si una brisa que solo él podía sentir hubiera pasado. Caleb, en sus últimos días, pasó horas bajo esa pintura, escribiendo en un pequeño y maltrecho diario. En una de las últimas páginas, con una letra temblorosa pero legible, escribió: «Solía pensar que salvé a un caballo, pero en realidad él me salvó a mí de mi propia vida cerrada». Cuando su vista se atenuó, le pidió a Emily que le leyera las palabras. Ella lo hizo, con la voz embargada por la emoción. «Esa es la verdad», dijo él con una leve sonrisa. «Asegúrate de que alguien lo recuerde». Ella prometió que lo haría, y lo hizo. Años después de que Caleb y Emily se fueran, mucho después de que la última persona que había visto a Fantasma con sus propios ojos hubiera fallecido, las historias permanecieron. En ciertas tardes, cuando el sol sangraba oro sobre el desierto, los viajeros juraban que veían un caballo plateado corriendo por el horizonte, volando, liderando una manada de mustangs salvajes. ¿Es ese un caballo salvaje?, preguntó una vez un joven viajero a su guía mientras detenían su carro cerca de las antiguas tierras del rancho. El guía observó la forma reluciente coronar una colina, recortada contra el cielo, con toda una manada siguiéndolo. «No», dijo el guía, una sonrisa surcando su rostro curtido. «Ese no es un caballo cualquiera». «¿Entonces quién es?». El guía se inclinó el sombrero. «Ese es Fantasma», dijo, «y nunca fue realmente domado». El viento llevó las palabras a través de la hierba, sobre los establos reconstruidos, a través de los huesos silenciosos del viejo rancho Red Hollow y hacia las llanuras abiertas donde un semental plateado, ya sea en carne o en memoria, seguía corriendo, libre. Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu amor por estos relatos significan más de lo que las palabras pueden expresar. Si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte al canal. Tu clic ayuda a mantener vivas estas leyendas.